esta copa. Las burbujas suben hasta el borde. Cada burbuja tiene la misma oportunidad de subir. Y esta botella, una vez que sale el corcho, no puedes volverlo a poner. Tienes que terminar lo que empezaste. Es sabiduría, es todo. El mundo no le tiene piedad a los débiles. No le importa si estás cansado, si has sufrido, si la vida te ha golpeado. No le interesa si te sientes solo, si tienes miedo o si dudas de ti mismo. La vida sigue, con o sin ti. Y tú tienes dos opciones. O te conviertes en el hombre que domina su destino, o te resignas a ser una víctima más del sistema. La diferencia entre un hombre ordinario y un hombre implacable está en su mente. No es la suerte, no es el talento, es la mentalidad. Porque cuando un hombre decide ser implacable, nada ni nadie puede detenerlo. No llora por las oportunidades que perdió, no se queja de lo injusta que es la vida, no busca excusas. Él toma lo que quiere, con trabajo, con disciplina y con fuerza. Así que dime, ¿vas a seguir siendo el mismo hombre débil que busca validación de los demás? ¿O vas a convertirte en una máquina de progreso, en un hombre que no negocia con su grandeza? El camino del hombre implacable. Un hombre implacable no espera la motivación, la crea. No depende de la opinión de los demás, él mismo define su valor. Un hombre implacable no le tiene miedo a la soledad, la usa para fortalecerse. Mientras otros buscan distracciones, él trabaja en su misión. Cierra los ojos un segundo y repite después de mí: seré implacable. Dilo con fuerza: seré implacable. Ahora, grábate esto en la mente porque lo vas a necesitar todos los días a partir de ahora. A los débiles, nadie los respeta. A los mediocres, nadie los recuerda. A los cobardes, la vida los devora. Pero a los implacables, la vida les pertenece. Los implacables no piden permiso, no esperan oportunidades, las crean. Los implacables no lloran por lo que no tienen, trabajan hasta conseguirlo. Los implacables no son esclavos de sus emociones, ellos dominan su mente. Mientras otros se quejan, ellos avanzan. Mientras otros duermen, ellos entrenan. Mientras otros dudan, ellos actúan. Porque saben que cada segundo que pierden es un segundo que jamás van a recuperar. Ahora dime tú, ¿qué clase de hombre vas a ser? ¿Un hombre promedio que deja que la vida lo controle? ¿O un hombre implacable que toma el control absoluto de su destino? Repite conmigo: yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mi destino. Yo soy un hombre implacable. Quiero que entiendas algo muy claro. La diferencia entre los que triunfan y los que fracasan no está en la suerte, no está en la inteligencia, ni en el talento. Está en la mentalidad. Todo está aquí, en tu mente. Si piensas como un perdedor, actuarás como un perdedor. Si piensas como un ganador, harás lo necesario para ganar. Así de simple. Por eso tienes que destruir esa mentalidad de víctima, esa mentalidad de que no puedes, de que no eres suficiente, de que necesitas que alguien venga a salvarte. Nadie va a venir a salvarte. El mundo no le importa si sufres. El mundo no le importa si tienes miedo. La vida no le debe nada a nadie. Y si no te levantas, si no peleas, si no luchas por lo que quieres, nadie lo va a hacer por ti. Así que dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lamentándote o vas a levantarte y tomar lo que es tuyo? Cada mañana te levantas con dos opciones: seguir siendo el mismo de siempre o convertirte en el hombre que naciste para ser. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes de tocar el teléfono, antes de quejarte, antes de pensar en todas las excusas que tu mente te va a dar para quedarte en la cama, repite esto: hoy es el día en que me convierto en un hombre implacable. Dilo con fuerza. Grábalo en tu mente y haz lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Porque un hombre implacable no hace lo que le apetece, hace lo que es necesario. Y lo hace todos los días, sin falta. Porque él sabe que la disciplina de hoy es la grandeza de mañana. Repite después de mí: la disciplina de hoy es la grandeza de mañana. Ahora déjame decirte algo que pocos te dirán. La razón por la que no avanzas no es por tu pasado, no es por tu familia, no es por la mala suerte. Es porque sigues permitiéndote ser débil. Sigues buscando excusas.
Sigues rodeándote de personas mediocres. Sigues consumiendo basura en redes sociales en lugar de alimentar tu mente con conocimiento. Sigues perdiendo tu tiempo con distracciones inútiles en lugar de invertir en tu crecimiento. Sigues comportándote como un niño cuando el mundo necesita que te conviertas en un hombre. Así que decide ahora mismo qué versión de ti va a ganar. ¿La débil? ¿La que busca validación? ¿La que se rinde a la primera dificultad? ¿O la implacable? La que no se detiene hasta que logra su objetivo. Tienes que endurecerte mentalmente. Tienes que aprender a ser imparable. Deja de buscar aprobación. Deja de esperar que alguien venga a motivarte. Deja de actuar como si tuvieras todo el tiempo del mundo, porque no lo tienes. El tiempo se va. La vida no espera. Y cada día que desperdicias es un día que nunca vas a recuperar. Así que dime, ¿qué estás esperando? Levántate, pelea, lucha, construye la vida que quieres. Nadie lo va a hacer por ti. Este es tu momento. Este es tu camino. Y nadie lo va a recorrer por ti. Ahora repite conmigo. Soy fuerte. Soy disciplinado. Soy imparable. Soy un hombre implacable. Ser implacable no es solo una mentalidad, es una elección diaria. No se trata de motivación, porque la motivación es frágil. Un día la tienes, al otro desaparece. La clave está en la disciplina. La disciplina es lo que te hace levantarte cuando no tienes ganas. Es lo que te obliga a entrenar cuando preferirías dormir. Es lo que te hace trabajar cuando nadie te está mirando. Los mediocres viven esperando que llegue el momento perfecto. El hombre implacable sabe que el momento perfecto nunca llega. No espera inspiración. Actúa con o sin ganas. No espera que el entorno sea favorable. Crea su propia oportunidad. No espera que las circunstancias cambien. Las moldea con sus propias manos. Un hombre implacable se convierte en su propia fuente de poder. No necesita validación externa. No necesita que lo aplaudan. No necesita que el mundo lo reconozca. Él sabe lo que vale, y eso es suficiente. Quiero que entiendas algo muy claro. El mundo no respeta a los débiles. El mundo no le debe nada a nadie. Y si tú no te tomas en serio tu vida, nadie lo hará por ti. No estás compitiendo con los demás. Estás compitiendo con la versión débil de ti mismo. Cada día, el viejo tú trata de arrastrarte de vuelta a la comodidad, a la mediocridad, a las excusas. Pero si quieres ser implacable, tienes que matarlo. Mata al hombre que posterga. Mata al hombre que se conforma. Mata al hombre que duda de sí mismo. Y en su lugar, construye a un hombre que nunca se rinde. A un hombre que no busca excusas, sino soluciones. A un hombre que no se deja controlar por sus emociones, sino que usa sus emociones como combustible para avanzar. Los que fracasan, viven en su cabeza. Sueñan, imaginan, piensan en todo lo que podrían hacer, pero nunca hacen nada. Los implacables actúan. No viven en su cabeza, viven en la realidad. Ejecutan. Se equivocan, aprenden, mejoran y siguen adelante. Así que deja de esperar el momento perfecto y empieza a moverte. Tienes una vida, solo una. Y cada día que pierdes es un día que jamás vas a recuperar. Los hombres débiles buscan excusas. Los hombres implacables buscan resultados. Un hombre implacable no se hace en un día. No se construye con un par de discursos motivacionales, ni con un momento de inspiración pasajera. Se forja con fuego y presión, con sacrificio y dolor, con disciplina y repetición diaria. Porque ser implacable no es solo un estado mental, es una transformación total. Es convertirte en alguien que no negocia con sus emociones. Alguien que se levanta cuando su cuerpo grita que se quede en la cama. Alguien que sigue avanzando cuando todo dentro de él quiere rendirse. Los débiles ceden ante sus sentimientos. Se despiertan y dicen, no tengo ganas, estoy cansado, mañana lo hago. ¿Y qué pasa después? Mañana dicen lo mismo. Y al final, pasan meses, pasan años, y siguen en el mismo lugar. Pero un hombre implacable hace lo que debe hacer, sin importar cómo se sienta. No espera motivación, no necesita permiso, no busca validación. Él simplemente actúa, y es en esa acción constante, en esa disciplina brutal, donde se separa de los mediocres. Los débiles se rinden al primer obstáculo. Los implacables lo ven como un reto.
Los débiles buscan atajos y soluciones fáciles. Los implacables abrazan el proceso. Los débiles buscan comodidad. Los implacables buscan crecimiento. Quiero que grabes esto en tu mente. Cada vez que eliges el camino fácil, estás eligiendo seguir siendo el mismo de siempre. Cada vez que postergas, cada vez que te rindes, cada vez que eliges la comodidad, estás tomando la decisión de seguir siendo débil. Y si sigues siendo débil, el mundo te va a aplastar. Porque el mundo no premia a los que se quejan, no premia a los que tienen excusas, no premia a los que esperan el momento perfecto. El mundo pertenece a los que actúan. Así que dime, ¿cuánto más vas a esperar? ¿Cuántos días más vas a perder? Porque nadie vendrá a salvarte, nadie te debe nada. Si quieres ser fuerte, hazte fuerte. Si quieres respeto, gánatelo. Si quieres éxito, sacrifica lo que haga falta y trabaja por él. Porque al final del día, o te conviertes en un hombre implacable, o sigues siendo uno más del montón. ¿Cuál de los dos vas a ser tú?